Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Pero Bluff seguía inquieta. No es que ella le faltaran sus encantos o algo así. Me diste tu permiso, ¿de acuerdo? Love siempre decía que cuando la chica coqueteaba más directamente de lo habitual, Pure dejaba de quejarse. ¿Te vas a ir pronto? Love asintió con una sonrisa. Era una imagen muy molesta para Pure. Trabaja duro, ¿de acuerdo? Entendido, señorita Pure. La mujer mayor no pudo resistirse más. Le dio una palmada en el hombro a la niña. Love se rió, divertida, y le dio una palmadita donde le habían golpeado. Entonces la niña tuvo que obligarse a despedirse para poder terminar su trabajo. La dueña de la casa se marchó, así que Pure era la única invitada en esta espaciosa casa de 2 plantas. La pequeña mujer se levantó y contempló la piscina exterior. Admiró la vegetación que rodeaba la propiedad. La casa de Love no estaba junto a la playa como la villa con piscina, que era su negocio. Pero, por lo que la chica le contó a Pure, este lugar no estaba lejos de la playa. Era una distancia corta. Si Pure alguna vez necesitaba escuchar el sonido de las olas o quería caminar por la playa. La chica, que tenía prisa por ir a trabajar, condujo a su oficina inmediatamente. Love se esforzó por terminar todo lo más rápido posible. El trabajo que tenía que hacer, disimulado con el paso del tiempo, pero le tomó horas terminarlo. Aunque seguía concentrada en su negocio, muchas veces pensaba en alguien muy guapa. Love se dio cuenta de que estaba más distraída de lo habitual cuando Pure estaba cerca. Mientras Love descansaba, se recostó y cerró los ojos en el sillón. Se masajeó la sien suavemente. Lo hizo un rato antes de volver a su trabajo. El teléfono sobre la mesa emitió un sonido y vibró, avisándole que había recibido un mensaje. Love lo abrió. Sus ojos, que estaban cerrados, se abrieron lentamente al terminar de leer la pregunta. Me voy a Francia. ¿Quieres algo? Así solía ser Lan. Siempre le preguntaba a su hermana qué quería cuando tenía que viajar al extranjero. Lo mismo ocurría cuando tenía que viajar a otra parte del mundo. La niña empezó a sentirse incómoda y molesta cuando empezó a asimilar todo. ¿Tu luna de miel? Le envió un breve mensaje de texto preguntándole si era como pensaba o no. La respuesta que le dijo fue todo lo que necesitaba saber. Sí, una semana de luna de miel. Love suspiró y le envió un mensaje de texto diciendo que no, antes de tirar el teléfono sobre la mesa. No tenía por qué sentirse mal. Aún así, no pudo evitar sentirse extrañamente herida al comprender por qué Pure había ido a visitar la batalla durante una semana. Era porque Pure quería sanar su herida. Quizás los dos eventos no estaban relacionados, pero el tiempo sí estaba alineado, por lo que no podía decir que no lo estaban. El cielo estaba cubierto de una oscuridad. La chica, que acababa de volver al trabajo, salió del auto y entró a la casa lentamente, sin prisas. Todo estaba silencioso, como si no hubiera nadie. Sus hermosos ojos buscaron a Pure. No tardó mucho en encontrar a la mujer nadando en la gran piscina lateral de la casa. Love se acercó a sentarse junto a la piscina, cruzó los brazos y miró fijamente a la mujer, que llevaba un bikini negro y nadaba en la piscina. No pudo apartar la mirada ni por un segundo de la mujer. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.